nació como el toro para el luto y el dolor, como el toro yo te marcaba con un hierro infernal en el costado, y por varón en la ingle con un fruto, y por varón con la ingle con un fruto. David Lagos, naces en Jerez de la Frontera en el año 1973 y según lo que he visto, debutas de niño con 10 años, aunque luego tu oficio de cantador vendrá más tarde. Pero quiero que nos hables ahora un poco de tu infancia. En tu casa pues ya tienes un guitarrista flamenco, tu hermano Alfredo. ¿Y cómo empezaste a cantar? Pues mira, yo tengo en la familia de mi madre, que son todos muy aficionados y que son gente que canta, son gente que no profesionalmente, algunos sí, pero la mayoría son aficionados, que les gusta el cante. Y entonces en las reuniones y fiestas donde antiguamente nos reuníamos, un bautizo, una comunión, siempre surgía esa chispa que bueno, que en esa fiesta era tan normal ponerte a cantar, y a mí esa inquietud de escuchar a la gente cantar me llamaba la atención. Y luego vino un primo hermano mío, Aguilar de Vejer, que siendo yo muy niño, yo tendría 8 años por ahí, ganó el concurso Gente Joven, un concurso muy antiguo que había en televisión, y además que era, entonces solo había 2 cadenas y todo el mundo lo veía, ¿no? Entonces se hizo bastante famoso, eso además incluía que él grabara discos y demás. Y para mí, que yo era todavía un niño, era como algo para presumir, ¿no? Mira, tengo un primo mío que está en la televisión y tal. Y creo que eso incentivó mucho mis ganas de escuchar cante, ¿no? Luego, imagínate, Alfredo, que es algo mayor que yo, no mucho, no se me cabree, pero bueno, es algo mayor que yo, empezó a tocar la guitarra de niño, entonces yo lo tenía siempre, como compartíamos habitación, lógicamente en aquella época, se compartía, casi toda la familia creo yo que compartían los hermanos habitación, ¿no? Pues lo escuchaba poco a poco y sus progresos y cómo iba haciendo, no sé, los primeros toques, que venían de la mano de un familiar mío, Aguilar de Jerez, mi tío Álvaro Aguilar, que ya también era aficionado a la guitarra y que luego también se dedicó profesionalmente al cante, y él creo yo que fue el que nos fue guiando los pasos, tanto Alfredo con la guitarra como a mí las primeras veces que empecé a salir a dar con él, y me iba a las fiestas que se hacían en Jerez, en las bodegas donde venían muchos turistas y nosotros le hacíamos algunas actuaciones, y él me fue, digamos, guiando para que ese gusanillo que yo tenía se fuera convirtiendo poco a poco en una manera de entender esto como una profesión, ¿no? Claro. Y en 1995, si tengo la fecha bien, te vas a Japón, tienes ahí 22 añitos y ahí estás con Domingo Ortega y te tiras una temporada en el tablao, en el tablao flamenco. En el flamenco. En el flamenco de Japón. Y ahí, digamos, que consolidas tu oficio de cantar para bailar, un oficio que te va a acompañar toda tu vida profesional, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el paso de un niño que empieza a cantar unas fiestas a, digamos, asumir las responsabilidades y el oficio que requiere el cante para bailar, además con figuras ya de primer nivel? Bueno, es progresivo, es a base de... Yo tampoco me lo planteé nunca, ¿eh? Quiero decir que yo realmente el cantar... A ver, ten en cuenta, por ejemplo, mi padre no entendía que el cante fuera una profesión, por ejemplo, ¿no? Siempre se lo tomaba como algo que sí, que tienes una afición, que está muy bonito y que te da un ingreso, que te aporta unos ingresos extra, pero para que te dediques a cantar, de hecho, una de las espinitas que yo tengo es que mi padre nunca haya podido ver cómo, porque ya Alfredo sí se ganaba la vida bien con la guitarra, pero yo empecé bastante más tarde y él nunca vio que yo me dedicara profesionalmente al cante, ¿no?
Pero te digo, fue progresivo. Yo entré a trabajar en una empresa de otra cosa, de teléfonos y demás, y tenía que pasar muchas horas sentado en un sitio que no me daba el sol y que, bueno, las cosas de la vida. Y también me di cuenta que tampoco me atraía mucho pasarme muchas horas en una oficina sentado, ¿no? Entonces, poco a poco, en esas fiestas que te comentaba antes, yo fui adquiriendo conocimiento, como el que no quiere la cosa, y iba ampliando pues, los cantes que yo tenía, el repertorio, iba ampliándolo poco a poco, pero sin ninguna pretensión de dedicarme. Hasta que en ese contrato de Japón, yo me iba a ir con este tío que te digo mío, Aguilar de Jerez, y me iba a ir con él, pero un mes o dos antes él tuvo un problema en una pierna tal y cual, y no pudo viajar. Así que yo me vi en un tablao que tenía un reconocimiento enorme por parte de los artistas españoles, no solo que en Japón fuera un tablao muy famoso, es que la mayoría de los artistas españoles que ya tenían nombre iban a ese tablao. Y yo me vi que me tenía que ir para allá y que yo realmente el oficio de verme solo, hacíamos 14 números diarios, 7 y 7, porque eran 2 pases, y me tuve que ver solo durante un tiempo, luego llegó otro cantador, ¿no?, de refuerzo, pero me tuve que ver durante un mes y pico solo cantando, y yo, aquello fue para mí la universidad, el colegio, la universidad, todo junto de una vez, ¿no? Porque me di cuenta de que si te quieres dedicar a esto, no vale con tener unas letritas para cantar por soleá o por seguirilla, sino que había que tener un repertorio grande si te quieres dedicar y ser un profesional para no verte en una encrucijada. Yo ahí tuve que verme cantando garrotín, cantando guajira, cantes que no se hacían en Jerez, cantes que yo no dominaba y que me los tuve que ir estudiando casi sobre la marcha, ¿no? Yo creo que con juventud, sobre todo, porque eso la juventud también te lo permite, muchas ganas y de ser profesional y dedicarte y ya verte en un embolado de eso, fue un conjunto de cosas que me hizo que me tirara ahí al pozo, ¿no? Y a toda velocidad, además, ¿no? Y a toda velocidad, exactamente. Bueno, y tan al pozo te metiste que al cabo de 2 años tú estabas en la compañía de Adrián Galia y con él participas en el proyecto este de la enciclopedia del flamenco. Sí. Yo lo recuerdo porque bueno, yo era un chaval que estaba estudiando guitarra en aquella época y recuerdo en los kioscos que lo vendían. O sea, que aparecía ahí la soleá, la caña, tal, ¿no? Entonces ahí, digamos que había que hacer un despliegue de conocimiento, ¿no? Porque cada episodio era un palo distinto del flamenco y había decenas de estilos. Digamos que ahí también tuviste que redundar en la tarea del estudio del cante, ¿no? Sí, pues, es que ya te digo, algunas veces el oficio obliga, ¿no?, a ciertas cosas. Hombre, de que tú ya más o menos empieces a dominar ciertos cantes, como por ejemplo eso que te he dicho antes, un garrotín, a grabarlo en una enciclopedia de los palos del flamenco, pues imagínate, tuve la suerte de que compartí esa enciclopedia. El otro cantador que venía era el Chiqui de la Línea, que aun siendo de la Línea tiene mucho que ver con Barcelona, ¿no? Sí. Porque él luego ha estado haciendo su carrera allí en Barcelona como profesor. Y ese hombre era una enciclopedia, él me ayudó muchísimo, además de Adrián Galia, que también me ayudó muchísimo a esos palos que yo dominaba, tener yo un poco más de iniciativa en el vídeo, y los que no dominaba, pues era Chiqui el que tomaba más la iniciativa. Pero sí, también me vi obligado, porque lo grabamos además muy rápido, esos palos se grabaron muy rápido. A mí me llamó Adrián y me dijo: David, ¿quieres participar en este proyecto? Mira, Adrián, además yo te soy muy sincero, yo no le dije, claro, yo todo eso lo domino, sino que le dije, dime que tengo que cantar para repasármelo, para mirármelo. Y era una responsabilidad que, bueno, si yo no hubiera sido tan joven, a lo mejor no hubiera asumido, porque la verdad es que ahora que lo pienso, digo, ¿a dónde iba yo siendo tan joven a que fuera yo la muestra de cómo se hace un garrotín, ¿no? Claro. Pero bueno, cierto es que se grabó, ahí están, algunos mejor que otros, lógicamente, pero que a mí todo eso me sirvió, como te digo, para avanzar en ampliar repertorio y no ser un cantador, digamos, limitado, ¿no? Sí, sí, además una cosa que normalmente hay una queja general, bueno, algo que se comenta, que está en el aire, con respecto a cuando se compara el oficio del guitarrista, por ejemplo, el oficio del guitarrista como que requiere, los guitarristas como que tenemos que ser sabios, ¿no?, por obligación prácticamente. En cambio es cierto que existe un perfil de cantador o de cantadora que, bueno, pues que con aprenderse 2 estilos de cada cosita como que ya vas tirando para adelante, ¿no? Pero bueno, en tu caso, digamos que tú te vacunaste de eso desde el principio por las obligaciones, por los compromisos en los que te viste envuelto, ¿no? A partir de ahí, digamos que te consolidas como cantador de oficio para baile, porque empiezas a trabajar en el 98 en el ballet de Cristina Hoyos, y bueno, unos años más tarde estás 3 años o 4 años con Eva la Hierbabuena, ¿no?
tanto Cristina como Eva, digamos que eran, bueno, y lo siguen siendo, dos figuras, digamos, que condensaban pues, prácticamente todo el prestigio de lo que es el baile flamenco, ¿no? ¿Cómo recuerdas la experiencia de esos años cantando en esas compañías tan importantes? Bueno, la primera, la de Cristina, fue, a mí me enseñó el escenario, el teatro. Yo, estas cosas de las que hemos hablado no incluían teatro. Yo he pasado un tablao, los vídeos y actuaciones en otros tablaos. Recuerdo que entonces estaba en pleno apogeo el Casapata en Madrid, ¿no? Y con Domingo Ortega trabajé muchísimo con otros bailadores como Alejandro Granado, eran bailadores que me iban llamando, Javier Barón, pero lo que es el teatro me lo enseñó a mí Cristina Hoyo, que precisamente ella me oyó a mí cantar en el tablao del flamenco en Japón, ¿no? Entonces cuando me llamó y yo me incorporé, lo primero que a mí me llama la atención es como un grupo de personas grande, porque era una compañía grande, pues había esa disciplina, ¿no? De escenario, todo el mundo. Mira, yo te voy a poner un detalle y me toco el anillo porque siempre cuento eso mismo. Cristina no nos dejaba, no es que nos dejara, ¿no? Sino que siempre nos hablaba de los pequeños detalles como importaban en el escenario, ¿no? Ella nos decía que nos quitáramos las cadenas que llevábamos. Entonces éramos jóvenes y algunos iba poco menos que como MA, del equipo A, ¿no? Un chorro de cadena y nos decía, todo eso fuera. A ver, que tendrá que ver esto con cantar o con bailar y tocar, ¿no? Y decía, mira, cuando estás en un escenario todo cuenta, ¿no? Y cuando tú eres el público, si tú traes 5 cadenas, o lo mejor en cierto momento brilla la cadena, o cualquier persona se fija en ese detalle y se pierde la uniformidad, ¿no? Hasta ese pequeño detalle lo cuidaba ella, ¿no? El tiempo a mí me hizo pensar en eso y efectivamente, pues bueno, yo ahora me fijo en ciertas cosas. Las enseñanzas de Cristina y de Juan Antonio y de los compañeros que tuve allí, esa fue mi otra. Si antes había ido al colegio y al instituto, esta fue la universidad, Cristina Hoyo. Yo para ella solo tengo palabras siempre de agradecimiento porque me enseñó lo que era un cenital, lo que era entrar por una calle y me enseñó todos los conocimientos del teatro, ¿no? Y luego, al igual que cuando estuve con Hierbabuena, que yo ya había estado 3 años con Cristina y ya conocía y había estado ya con muchísimos otros bailadores, había estado ya en la Bienal, en muchos espectáculos, había estado... Entonces, cuando entré con Hierbabuena ya venía con más conocimiento, pero evidentemente Hierbabuena era la otra artista que por entonces tenía una compañía grande y ahí los compañeros, yo ya estamos hablando de compañeros Arcángel, Enrique el Extremeño, Enrique Soto, estamos hablando de que ahí me junto con una serie de cantadores de las que yo soy una esponja en ese momento, aprendo de cada uno de ellos. A ver, de esos compañeros solo puedo decir que han sido mi enseñanza y que si yo me dedico a esto ha sido gracias a haber estado y haber pasado por ahí. Claro, y después de este periodo, que como tú bien describes, es la universidad que haces ahí, cuando sales de la compañía Eva Hierbabuena, digamos que ahí es cuando podríamos decir que empieza tu periodo donde tú te reafirmas como cantador y empiezas a lanzar ya tus proyectos personales, ¿no? Nos centramos un poco en el año 2014, que es un año muy importante en tu carrera, no solo porque ganas la lámpara minera, además no solo ganas la lámpara, sino que ganas varios premios. Grabas tu segundo álbum, el primero ya lo habías grabado en 2009, ¿no? El espejo en que me miro, y además haces el espectáculo de Made in Jerez, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es lo de grabar un disco? Que, bueno, si quieres empezamos hablando por el disco del año 2009. ¿Y cómo es esto de poner un proyecto personal, de construir un espectáculo, estas cosas, ¿no? Bueno, yo ya cuando grabo mi primer disco asumo que la época de vender discos había ya pasado o estaba ya agonizando, ¿no? Entonces, a ver, la idea era hacer un disco que fuera capaz de llevar a un escenario y que fuera fiel a lo que se había grabado. Ese primer disco y el segundo, que es mi retoque al cante jerezano, yo los enfoco a que luego se pudieran convertir en un espectáculo donde hubiera cante, guitarra y baile, ¿no? Muy en especial, ya te digo, el de mi retoque al cante jerezano, porque el primero fue una carta de presentación de la mano de Daniel Muñoz, que era entonces quien llevaba Flamenco World.
que fue de las primeras empresas que tuvo relevancia a nivel internacional, y él me lo propuso de hacer a ver si me sale la palabra, cuando alguien dirige un proyecto, ¿no? Bueno, no me sale la palabra, pero en fin, fue el que me propuso grabar, porque él me dijo, tú no tienes grabado productor, no me salía la palabra, hombre, claro. El rol de Daniel en aquel entonces fue de productor, ¿no? Y me dijo, no tienes ningún disco y ya tienes una trayectoria grande y tienes bastantes conocimientos, te gustaría grabar. Y pusimos ese primer disco, El espejo en que me miro, que fue un homenaje no solo a los maestros de cante de los que yo había bebido, sino también de las personas que me rodeaban y de los maestros que había tenido, tanto familiar como precisamente también de estos cantadores que te hablaba antes, de todo lo que yo había ido bebiendo, quise dedicarle, por eso era el espejo en que yo me miraba, ¿no? Claro. Luego, el segundo disco, que viene ya bastantes años más tarde, sí que lo convierto directamente ya en un espectáculo. O sea, no le puse el mismo nombre porque yo pretendía o sea, no le puse al espectáculo mi retoque al cante porque pretendía que hubiera también baile, ¿no? En el espectáculo, ¿no? Claro. Por eso le puse Made in Jerez, porque ese segundo disco que ya viene de la mano de una propuesta de Carlos Martín y la producción artística de Santiago Lara como guitarrista. Entonces ya ese sí va mucho más enfocado porque habían pasado varios años y ya te digo, si el primero ya los discos ya se quedaban muy atrás en venta y demás, ya en esa época del segundo yo sabía que el objetivo no podía ser vender discos, ¿no? Tenía que ser poner un proyecto en la mesa que se pudiera convertir en un espectáculo. Y así fue que lo llevé al Festival de Jerez. Eso vino todo muy junto, ¿no? Ese disco, el Made in Jerez y muy poco después la lámpara minera, toda esa etapa vino muy junta. Y yo creo que fue la etapa, bueno, más importante de mi carrera, digamos, en cuestión de que tuvo más peso, ¿no? Ese disco fue un gran trabajo, tanto por parte de Carlos Martín como de Santiago, del resto de compañeros que me acompañan, también la guitarra de Alfredo, ¿no? De Alfredo, mi hermano, Alfredo Lago. Todo lo que se intentó con ese disco y que luego se llevó a la escena estuvo muy bien cuidado, se juntó el periodo en la que me planteé la lámpara minera, presentarme y demás. Yo creo que ha sido la época con más relevancia en mi carrera y más peso, ¿no? Claro, claro, tuviste bastante visibilidad, ¿no? En el concurso, la presentación de, bueno, todo lo que significa lanzar un disco, que aunque hoy en día pues no se gane mucho dinero con el disco, pero sí que te sirve en la medida que tiene un recorrido por la prensa y te da visibilidad, ¿no? Con tu trabajo discográfico, Mi retoque del cante jerezano y tu posterior espectáculo Made in Jerez, digamos que ahí profundizas en tu investigación sobre el repertorio de cante que hay en Jerez, y ahí, hay algo que sobrevuela en el ambiente, y es que Jerez, si bien tiene una tradición cantaora muy larga, muy antigua, ¿no? Donde hay cantadores que incluso desbordan lo jerezano, como Antonio Chacón, como Manuel Torre, ¿no? Como el Gloria, como Mojama, como Isabelita de Jerez. Es verdad que luego ha habido unas generaciones de cantadores donde ha habido cantadores que han investigado, pero luego ha habido también pues, un acotamiento del repertorio, podríamos decir, ¿no? Tú en este trabajo de investigación que haces, ¿cómo te aproximas al repertorio del cante de Jerez? Bueno, lo primero es que un cantador, antes de ser cantador, debe de ser aficionado, ¿no? Y esas dos escuelas, Chacón y Torre, yo creo que un aficionado no se puede privar de ninguna de ellas y todo lo que ellos han dado al lugar, ¿no? La escuela de Torre ha dado lugar a muchísimos cantadores que siguen esa senda, y la de Chacón igual, ¿no? No está reñido el cante de uno con el otro. De hecho, Chacón deja muchísimo cante grabado que luego interpreta Torre. Lo bueno de Torre es que lo interpreta de una manera completamente distinta a la que hace Chacón, y de hecho su interpretación, que no creación, en la mayoría de las ocasiones es simplemente recreación, hace escuela, que es lo que yo le valoro a un artista. Pues un artista, lo primero es ser aficionado, escuchar todo tipo de repertorio y luego saber elegir cuál es el que debe de poner en pie en su propio repertorio que vaya a poner en pie en escena, ¿no? Yo creo
que hoy en día, con los medios que tenemos, no solo Chacón y Torre, todos los cantadores que tú has nombrado, ese trabajo precisamente de Mi retoque al cante jerezano estaba homenajeando a los cantadores de Jerez, y ahí no te puedes privar de acordarte, como has dicho, de Niño Medina, fíjate el Niño Medina de lo que estamos hablando, que eso es una barbaridad, ¿no? De Niño Medina, bueno, de Mojama, de Niño Gloria, de tantos cantadores que qué dedo te corta para no entender el cante de Jerez con esa magnitud que tiene, ¿no? Por eso ya te digo, ese disco fue un homenaje a una escuela jerezana, y creo que todo aficionado debería de conocer, al margen de que luego se identifique por sus condiciones vocales y por su manera de entender el arte, se identifique más con una que con otra. Hablas en Jerez de dos escuelas de cante, la escuela de Manuel Torre y la escuela de Chacón. Se ha debatido ampliamente acerca de esto. Hay, digamos, algunas perspectivas que podrían sugerir que incluso pues, Manuel Torre era un cantador profundamente chaconiano, puesto que, por ejemplo, has hablado de la Cartagenera, ¿no? Manuel Torre graba la Cartagenera, ¿no? O sea, quiero decir que si comparamos el repertorio de Antonio Chacón y de Manuel Torre, digamos que Manuel Torre, aparte de ser un gran creador y un gran artista en toda su dimensión, era un gran intérprete de Chacón, ¿no? Porque de alguna forma pues, graba un poco el mismo repertorio, ¿no? La seguirilla de Manuel Molina, pero hecha un poco a su manera. La malagueña de Manuel Torre, de alguna forma, es una reinterpretación muy libre y muy personal de la de Chacón. Y también podríamos decir que la generación siguiente, ya no solo de cantadores jerezanos, sino de cantadores como La Niña Los Peines, como Tomás, como Vallejo, incluso como Marchena, podría decirse que es un poco una síntesis, ¿no? También entre, o sea, como tú has dicho de Mojama, pero lo mismo podríamos decir también pues, de Marchena, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, una voz más hablada, pero un repertorio muy chaconiano. ¿Tú crees que de alguna forma
se ha tratado de minusvalorar el legado de Chacón en el cante flamenco? Bueno, esa pregunta es... A ver, hay una época que todos sabemos donde vamos a llamarle esa escuela y esa forma de entender el cante se ve un poco denostada a causa de la dichosa ópera flamenca y tal y cual, que luego vendrá y se escribirá en el famoso libro donde, bueno, esa escuela y ese tipo de cantes y demás y forma de entenderlo se ve muy perjudicada, ciertamente, ¿no? Yo creo que el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Y Chacón, a ver, lo que pasa es que Chacón graba un repertorio tan amplio y todo lo que toca lo hace tan bien que es normal que digan, bueno, es que todos los cantadores graban las cosas de Chacón. Bueno, no es eso, los demás cantadores que graban lo mismo que grabó Chacón, siendo Chacón, digamos, el que ha dejado muchísimas cosas que han servido como molde y como modelo, ¿no? Porque si no lo hubiera grabado él, incluso se hubieran perdido, ¿no? Ha sido un eslabón importantísimo en la historia y el entendimiento de los cantes, ¿no? Manuel Torre, por ejemplo, más que rescatador de cantes, creo que la virtud que tiene es personalizar tanto los cantes que los convierte en una forma, digamos, en otra escuela totalmente distinta, aun haciendo los mismos cantes que haya hecho el otro. Pero hay una cosa muy importante de Manuel Torre, que es lo que yo no entiendo de mucha gente que sigue su escuela, y es que deja grabados muchísimos cantes que luego han caído en desuso también. No porque los hiciera Chacón, no han caído en desuso los cantes de Chacón, han caído en desuso ciertos cantes. Entonces, por ejemplo, a ver, es que Manuel Torre graba una farruca y todavía pues te encontrarás muy poquitos jerezanos que canten una farruca, por ejemplo, ¿no? O sea, no se trata de decir que se perjudica la escuela de Chacón, se perjudican una serie de cantes, y una serie de cantes que se relacionan con una manera de cantar que en cierto momento de la historia, pues como te decía, por el tema que si ópera flamenca, que si tal, que si cual, pues no dan nombre de otros artistas, vamos, que le tiran piedras a esa forma de entenderlo, pues hace que a lo mejor las cosas vayan por unos derroteros que creo que van cambiando poco a poco, ¿no? Y que, como te digo, como el tiempo pone las cosas en su lugar, los cantadores poco a poco se van preocupando de ampliar su repertorio, aunque también es verdad que el cante, como cualquier otra manifestación artística, tiene su filtro y hay una especie de evolución lógica. Y bueno, al fin y al cabo es verdad que hay ciertos palos que evolucionan muchísimo, todos sabemos que evolucionan muchísimo, sobre todo los cantes festeros, y que otros cantes se han quedado más con una estructura fija y no han evolucionado nada, ¿no? Y yo siempre digo, hay una serie de cantes que no existe, por ejemplo, la serrana de Jerez y la serrana de Triana, entonces, hace una serrana y punto, ¿no? Pero es porque no se hace con frecuencia, si se va haciendo y se le va tomando confianza, todos los artistas finalmente y los intérpretes tienden a personalizar sus cosas. De poco a poco se irían creando distintas maneras de entenderlo, ¿no? Bueno, estas cosas afortunadamente van cambiando y hay ciertos cantadores que se preocupan de ampliar su repertorio, sobre todo si eres profesional, porque al fin y al cabo si no lo eres y te dedicas como aficionado, pues bueno, cada uno que haga los cantes que quiera, pero si te subes a un escenario, creo que se tiene una mínima obligación con el arte y hay que tener un mínimo de cantes para defender tu repertorio, ¿no? Sí, sí, absolutamente. En tu caso, además de gran estudioso del repertorio, no solo jerezano, sino del repertorio del flamenco, también has hecho aportaciones en la línea de lo que tú estabas comentando ahora, en la línea de aportaciones reinterpretando el cante, cuando no componiendo directamente, componiendo música y letra. De hecho, has compuesto no solo repertorio que interpretas tú, sino has compuesto para compañeros tuyos que lo han reinterpretado. ¿Cómo es esta labor del compositor en el cante flamenco? Porque en la guitarra, por ejemplo, prácticamente todos los guitarristas están obligados a componer, ¿no? Todos los guitarristas deben de tocar su propio repertorio. En cambio, en el cante parece como que eso incluso penaliza un poco, ¿no? En tu caso, ¿cómo es ese trabajo de compositor? Esto viene más de la mano, bueno, primeramente en mi familia, además de gustar el flamenco y hay gente que canta y que toca y demás, hay una facultad que creo yo que se heredará, no lo sé, porque
la verdad es que hay mucha gente que también escribe. Mi propio hermano Alfredo tiene Escribe poesía, libros sí, sí. publicados, ¿no? Quiero decir con eso que a lo mejor se heredará o no, pero a mí me gusta escribir mis propias letras, por dos motivos. Uno, porque también me gusta pintar y me gusta todo lo que tenga que ver con algo que pueda expresarme artísticamente, me gusta, pero también porque, mira, en el acervo popular hay letras que son buenísimas y curiosamente se quedan muy olvidadas, llenas de polvo, no sé por qué, ¿no? Pero precisamente las que se suelen cantar como repertorio habitual no son, en la mayoría de los casos, letras que venga bien a los sentimientos de todo el mundo. O sea, quiero decir, todavía, a ver si me explico con un ejemplo, ¿no? Todavía se está cantando la botica no vaya sola, que el boticario gasta pistola, ¿no? Cuando ya no se le dice botica a las cosas, ya no existen las boticas y demás. Bueno, pues esa letra la escuchará 1000 veces por alegría, ¿no? Yo siempre decía, no sé, de alguna manera creo que te identificarás mejor con lo que estás cantando cuando lo que estés cantando tú lo sientas como algo propio, ¿no? Y de ahí venía también el hecho de escribir mis propias letras como contar mis experiencias, como algo personal. Eso me ayuda a conectar con el cante, que no es otra cosa, creo yo, que un estado del alma, ¿no? Y un estado de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, a mí luego me han pedido, algunos artistas me han pedido, compañeros, mira David, me gustaría que me escribieras algo, tal, y le he escrito a compañeros, y no le he podido escribir si no me dices qué quiere que cuente yo con esa letra. Si quieres que, por ejemplo, recuerdo una letra que luego se ha hecho bastante conocida, que es la que escribí para Jesús Méndez, dedicada al torta, ¿no? Que yo le dije, ¿qué quieres decir del torta y qué te gustaría y qué tal, ¿no? Y a medida que él me hablaba, lo que él pensaba ver torta, de cómo él sentía el cante ver torta, pues la letra prácticamente se escribe sola, a ver si tienes más o menos el don de poder rimar y de escribir algo con sentido, ¿no? O sea, no me gusta escribir por escribir tampoco, ni escribo a diario, nada de eso, pero cuando hay que escribir una letra siempre trato de que se identifique bien con el palo que se va a cantar y con lo que yo quiero transmitir, qué mensaje quiero dar. Hay letras que se cantan hacia afuera, que se cantan con rabia, otras que se cantan hacia adentro, con un dolor interno. Todo eso para mí es muy importante a la hora de escribir y de interpretar el cante, ¿no? Así que mi labor como compositor va más de la mano de intentar conectar con mis emociones, ¿no? Regresamos un momentito a la danza. Hay una figura digamos, muy importante de la danza después de haber cantado a principales figuras del baile. Te encuentras con Israel Galván, con quien, digamos, tienes una relación profesional muy estrecha de colaboración. Has colaborado con él además en diferentes espectáculos, o sea, te ha puesto en diferentes tesituras. ¿Cómo es la relación con Israel Galván? ¿Cómo es cantar en sus espectáculos? Bueno, Israel es digamos, el artista que, sin él pretenderlo ni ser algo que él se proponga, bueno, enseña mucho a la gente que tiene a su alrededor. Además de influirle, le enseña, ¿no? Le enseña algo que es fundamental en el arte y que tú, a lo mejor cuando vienes, y sobre todo en el flamenco, que es un arte tan arraigado a las tradiciones y demás, pues puede dar lugar a confusión. Cuando eres más joven, tú quieres demostrar cosas y pretendes defender un repertorio muy tradicional y demás, y puedes caer a veces en ciertos clichés, en ciertas cosas típicas, ¿no?, que se hacen. A mí me enseñó Israel a ser mucho más libre en el escenario y entender el arte con verdad, y que esa manida palabra que es la pureza viene de la verdad y no de algo que tenga que ver con esos clichés, ni con ponerte una camisa de lunares o dejarte el pelo largo, ¿no? Yo creo que Israel, lo principal que yo he aprendido con él a lo largo de los años que estuve, es a entender que la verdad en el arte está por encima de lo que el público piense de ti, o de demostrarle al público tus conocimientos, o de que tienes una gran voz, o que te sabes muchos cantes. La cuestión está en contar la verdad cuando estás en el escenario, y solo con eso ya se transmite honestidad, y el público lo percibe así, ¿no? Ahora, en estos años atrás, bueno, no años atrás, de pocos años atrás para acá, bueno, pues Israel Galván
y otras series de artistas que entiendo que tienen esa forma, que yo entiendo que tienen esa forma de transmitir su manera de entenderlo, pues han sido muy criticados, ¿no? Y bueno, realmente la mayoría de las veces que se critican son gente que no va a ver los espectáculos de Israel, ¿no? Ni los de otros artistas que están ahí, ¿no? Sino que se quedan con ciertas imágenes, con ciertos comentarios que oyen de gente. Si ponen un vídeo, ponen un trozo del espectáculo donde está caracterizado, está vestido de una manera, o a un artista que está sin camisa, o un artista que está haciendo algo en un momento determinado del espectáculo que se saca del contexto artístico que tiene ese espectáculo, y entonces, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, nadie va a poner en duda ahora, que te digo yo, los espectáculos que creó Mario Maya, ¿no? Sin embargo, si quieres descontextualizar algo de Mario Maya, lo pones sin camisa, y yo podría decir igual, bueno, ahí tienes un hombre que si lo sacas del contexto de ese espectáculo estaría bailando sin camisa en una época en la que eso se echaba las manos la gente a la cabeza, ¿no? O te voy a poner otro ejemplo, cuando el vídeo de Camarón dicen de mí que sale sin camiseta y buscando una cosa. Bueno, es verdad, hay artistas que han salido sin camiseta, que ahora se critican mucho porque no llevan camisa, que es un momento determinado del espectáculo, como te diga, y siempre digo yo, oye, hay otro referente, no es la primera vez que se ve un desnudo en un teatro cuando está contextualizado, lógicamente. Claro. A ver, no te vas a ir a una peña flamenca a cantar y te vas a quitar la camiseta porque no tendría ningún sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando estás dentro de una obra y se contextualiza lo que vas a hacer, todo ese tipo de cosas creo que es lo que yo he aprendido de Israel y de artistas como él, no sé, artistas que a mí me han influenciado en ese aspecto igual que puede ser Israel, sin llegar a haber estado nunca con él, ha sido, por ejemplo, Morente, ¿no? Cuando ves a Morente, a ver, hay cosas que son muy buenas y cosas que son, para mi gusto, bueno, cosas muy buenas y cosas geniales, ¿no? No hay cosas malas, pero sí hay cosas que a lo mejor te pueden gustar menos, te pueden gustar más, visto desde fuera, pero nadie le puede negar su honestidad y que él entendió el arte de una manera y se lo dio al mundo como él lo entendía, a partir de ahí te gustará o no, ¿no? Esas cosas son unas enseñanzas que nos han dejado artistas como puede ser yo, que son artistas enormes, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dices, porque, o sea, cuando hablas de Enrique Morente o cuando hablamos de Israel Galván, cuando hablamos de, bueno, de esa generación, ¿no?, de baile, ¿no?, como Andrés Marín o como Rocío Molina, o incluso antes, ¿no?, como Mario Maya, son gente que cada una tiene, o sea, son perfectamente diferenciables unos entre otros, pero hay unos elementos comunes. Uno es que son grandes eruditos, grandes aficionados en el sentido, ¿no?, como diríamos los flamencos, grandes aficionados, en el sentido de que tienen un conocimiento muy profundo de la tradición y un conocimiento muy profundo del oficio, pero al mismo tiempo, digamos, ponen la verdad encima de la mesa, ¿no?, como tú bien has descrito. Por la experiencia que tú tienes, que acumulas bastante experiencia en este tipo de espectáculos, ¿tú crees que hay un tipo de conflicto entre verdad, entre esa verdad de la que hablas y el oficio? O sea, quiero decir, de alguna forma el hecho de poner la verdad encima de la mesa y supeditarlo todo a la verdad puede comprometer un poco el oficio. Bueno, la verdad en sí sería la verdad de cada uno, ¿no? La verdad cada uno la ve de una manera, eso está claro, ¿no? De cara a mirar un espectáculo, cada uno entenderá lo que tenga que entender. Lo que sí es verdad, bueno, lo que sí es verdad, vete tú, valga la redundancia, ¿no? Que sin la verdad de cada uno, para mí, si no hay verdad, no hay honestidad, el arte es muy relativo. A ver, para mí, voy a hablar del cante, así como se podría hablar de la guitarra o del baile, pero voy a hablar del cante, ¿no? Para mí, el cante está más relacionado, como te decía antes, con un estado anímico, un estado del alma, ¿no? Entonces, de nada vale salir a un escenario a demostrar que conoces 7 malagueñas, por ejemplo. El público se queda impasible porque realmente tú no estás haciendo esas malagueñas como algo que siente que debes de cantar en ese momento, sino como una demostración de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay una etapa en la que eres joven y todos estos conceptos están en la cabeza dándote vueltas y no lo tienes muy claro, y es una etapa para demostrar. Los pintores, en cualquier otra disciplina, hay una etapa en la que pintan lo más realista posible para demostrar que conocen la técnica, que conocen precisamente en el arte flamenco, que eres aficionado, que tienes un repertorio amplio. Luego vas depurando tu repertorio, porque evidentemente tampoco tiene ningún sentido salir a demostrar que conoces 7 malagueñas si no es lo que siente que debes de cantar en ese momento. Otra cosa es que tú la conozcas, que
que la sientas como tal y que tú, cuando haces una malagueña, transmitas porque es lo que sientes que tienes que hacer en ese momento, ¿no? Pero siempre y cuando sea una cuestión de eso, de tu verdad, de tu manera de entenderlo. Si quieres hacer un espectáculo donde lo único que trata es de ponerte moderno, y para eso voy a sacar 3 instrumentos que no tienen nada que ver, ahora voy a buscar cómo rizo el rizo, ¿no? Y saco 3 instrumentos distintos, tal y cual, ya me llamo moderno, ya soy un artista vanguardista, ya soy contemporáneo. Eso se palpa de momento y además tiene los pies muy cortos, ese tipo de manera de entenderlo, de querer salir ahí, soy un tío modernito y soy un tío tal y cual. Cuando lo sientes de verdad y llega un momento en tu carrera que, como te decía, van pasando los años y empiezas a ver las cosas de otra manera, la honestidad en el arte se va transmitiendo, el público lo siente así, te arriesgas a perder una parte del público que sigue pensando que el flamenco es una silla y un guitarrista al lado y que si lo saca de ahí no quiere ver otra cosa, que también es totalmente respetable, te arriesgas a perder ese tipo de público, pero tú vas con tu verdad por delante. Si vienen 3 a verte, esos 3 ven tu verdad y si les ha gustado, ten por cuenta que vale eso mucho más que tener a un teatro aplaudiendo algo que tú no estás sintiendo, ¿no? Sí, sí. Además, en los últimos años de tu trayectoria, hasta ahora, digamos que te has visto envuelto en experimentos de todo tipo. De hecho, en esta entrevista que se concede a propósito del Festival Desvarío, la edición pasada no estuviste propiamente en lo que es el espacio del festival, estuviste en el CCCB con una puesta en escena junto a Leonor Leal, junto a Proyecto Lorca y tu hermano Alfredo Lagos. Y esto, digamos, relacionado con tu trabajo discográfico odierno y con otras propuestas en las que te has visto envuelto. Se dice de ti, porque claro, hemos entrevistado a más gente de este entorno, que eres un cantador muy cauto a la hora de abordar estos proyectos, pero luego cuando te metes hasta el fondo. ¿Cómo es tu proceso en este aspecto, si nos lo puedes explicar? Mira, nadie en el arte, nadie debería de hacer algo por el mero, como pienso, ¿no? Una cosa es las necesidades, digamos, profesionales de cara que tienes que llevar el pan para casa, eso es una cosa, pero bueno, cuando te comprometes profesionalmente con algo, la cabeza siempre hay que llevarla alta. O sea, quiero decir con esto, no te puedes meter por meterte, como te decía antes, por quedar de modernito, sino que tú debes de entender, pienso, ¿no? En mi caso, por lo menos, me gusta entender qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, si está justificado o si no, sin una pretensión tampoco de que haya que justificar siempre el arte, ¿no? Pero sí que yo nunca me sienta incómodo haciendo algo que en ese momento a mí no me apetece hacerlo, ¿no? En ciertos momentos de mi vida no me apetecía hacer ciertas cosas que hoy en día las he naturalizado en mi manera de entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cantar con un saxofón o cantar con un clavicordio o cantar con un piano, da igual. La cuestión está en que para ti eso sea, en ese momento, para mí esos instrumentos son un soporte sonoro sobre el que yo desarrollar lo que siento en ese momento, ¿no? Entonces, la cuestión está en que como profesional sí que me debo a no salir a hacerlo porque alguien me dice, oye, ponte aquí y al pino con las orejas, porque, un momento, el pino con las orejas, si lo tengo que hacer, lo hago porque yo sienta que lo debo de hacer como parte, ya te digo, de un contexto y a mí no me causa ningún tipo de trauma. Yo no voy a dejar nunca de ser flamenco porque un día tenga que interpretar algo que no tenga que ver con el flamenco. Siempre lo trataré de pasar por el filtro de un flamenco, porque eso, como te decía antes, es lo que creo que transmiten los compañeros con los que yo trabajo, pues de alguna manera entienden que de donde vengo del flamenco y que no se me puede pedir que cante la Traviata como Pavarotti, a ver si me explico. Yo cantaré la Traviata como un flamenco, sin embargo Pavarotti cantará una soleá como Pavarotti, no la cantará como un flamenco, porque el flamenco tiene esa virtud, ¿no?, de fagocitar todo lo que toca, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. La cuestión, como te decía, todo viene de la mano, como profesional que eres, de la honestidad contigo mismo y que todo lo que hagas te haga sentir que estás transmitiendo verdad.